Bienvenidos a Día Político. Por Ramón Matute le saluda el periodista Ricardo Benedict. Esto es lo último que ha ocurrido de noticias en materia política. Luego de reunirse con los diferentes sectores del país, la misión exploratoria de la Organización de las Naciones Unidas se prepara para presentar su informe ante el secretario general de la ONU. Hemos conversado, hemos tenido una reunión con el presidente de la República. Me acompañó la misión exploratoria de la ONU, que ustedes por los medios han visto que ha participado durante estos 3 días. Ellos llegaron el miércoles, se van mañana. Hemos tenido muy buenas reuniones con todos los sectores políticos del país. Es que sí hemos tenido reuniones y extensas con cada uno de los sectores. En esta etapa no fue posible tenerla al más alto nivel con los jefes de alianza. Sin embargo, las delegaciones que mandaron fueron muy representativas, muy preparadas y nos entregaron todos los documentos. En este minuto lo que queda para que ustedes sepan de las etapas tiene que ver con que la misión de exploración va a elaborar un informe y ese informe luego será dado a conocer al secretario general de Naciones Unidas. Tras escuchar las diferentes opiniones, la misión exploratoria concluye que cada uno de los sectores tiene la necesidad de dialogar. El portavoz de la MASI, el señor Juan Jiménez Mayor, ha manifestado en las últimas horas que existe un interés en recortar el periodo del actual fiscal general del Estado, el señor Óscar Chinchilla, quien entregaría su cargo en septiembre próximo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué dice Juan Jiménez Mayor esto que está aseverando? Veamos. La misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MAXI, denunció en las últimas horas que existen pretensiones de adelantar el proceso para la elección del nuevo fiscal general del Estado y fiscal adjunto. Juan Jiménez Mayor hizo un llamado enérgico esta mañana para que el proceso de elección sea de manera transparente y que le permitan al fiscal Óscar Chinchilla terminar su periodo en septiembre, como manda la ley. Agregó que un fiscal debe tener las siguientes características: reconocida honorabilidad, conocimiento legal, independencia e imparcialidad en sus actos, experiencia, conocimiento del sistema de justicia penal, compromiso en derechos humanos, transparencia en la actuación funcional, capacidad de trabajo y, por supuesto, conocimiento de los desafíos institucionales que tendrá la Fiscalía durante los próximos 5 años. El proceso de elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto debe iniciar el 1 de agosto con la presentación de 5 candidatos seleccionados por la Junta Nominadora. Por ende, la MAXI pide a todos los sectores involucrados en la selección de los titulares de la Fiscalía que hagan un proceso transparente. Esta es la preocupación de las autoridades de la misión de apoyo para el combate a la corrupción y la impunidad. Hay que ver qué es lo que ocurre más adelante. Nosotros vamos a una pausa comercial. Los dejo con la trivia política. Gracias por continuar con nosotros aquí en Día Político. Y en el segundo bloque de nuestro programa de hoy, vamos al tema. El tema escogido para este día tiene que ver con la profunda crisis de división que hay en el Partido Liberal de Honduras. En las últimas horas, el presidente o jefe de la bancada del Partido Liberal, el ingeniero Elvin Santos, ha dicho de que no se respeta las decisiones de la bancada. Escuchemos. Exigir de parte de la bancada de diputados a la autoridad central ejecutivo respeto hacia los diputados, mismos que de manera reiterativa son puestos bajo la visibilidad pública, previo a la determinación de decisiones políticas, vertiendo temerarias amenazas de expulsión a quien no atienda sus decisiones, demostrando más interés en la notoriedad pública de candidaturas prematuras que el de unificar criterios entre sus representantes electos por el pueblo y las autoridades.
expresamos nuestra voluntad de recurrir a la interpretación del acuerdo antes descrito ante las instancias legales del Estado, en referencia a la potestad de su autoridad en cuanto a restringir la voluntad de sus diputados dentro del papel soberano del Congreso Nacional que debemos de asumir. Invitamos, sin embargo, a las autoridades del Consejo Central a atender el interés nacional y partidario, sin vincularse en acuerdos con otras fuerzas políticas que amenazan nuestra identidad partidaria y autonomía en las decisiones políticas de interés común. Por su parte, el abogado Mauricio Villeda, quien fue ex candidato presidencial y que ahora es diputado del Partido Liberal, ha dicho de que lo que está ocurriendo dentro del Partido Liberal es que no se consiguió el consenso para elegir a los miembros de la bancada actual en el Congreso Nacional, que se hizo de forma inversa. Escuchemos lo que dice el abogado Mauricio Villeda. Pero de la otra mitad nos sentimos que fuimos ignorados, no nos invitaron a la elección del jefe de la bancada. Y ahí es donde cifra la diferencia. Por eso creo que si seguimos el procedimiento, si el secretario general constituye la bancada y una vez constituida la bancada, se vuelve a elegir, pero ya en forma correcta, al ingeniero Elvin Santos, no tenemos ningún problema en asistir y estar con él y organizarnos como verdadera bancada. A mí me preocupa que cuestiones personales vayan a incidir en cuestiones de patria, en cuestiones de país. Y por eso recomiendo que se sigan los estatutos. Los estatutos son un instrumento de unidad, un documento que fue hecho para que exista la unidad en el Partido Liberal y no para que existan divisiones. Y en la medida que sigamos nosotros a pie juntilla los estatutos del partido, lo que habrá es una unidad que es la que el pueblo hondureño y el Partido Liberal en sus bases le exige al Partido Liberal en este momento. Y para analizar este tema me acompaña el subjefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional, el ingeniero Juan Carlos Elvir. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando al interior del Partido Liberal? ¿Por qué estas diferencias? Bueno, en primer término creo que es importante catalogar que el partido nuestro, en ese criterio de crisis, como usted lo señala, es un partido con mando horizontal, que tiene tendencia a generar diversidad de criterios, que lamentablemente se ventilan en los medios de comunicación más que al interior de repente, y que necesitamos abrir los canales de comunicación para buscar la manera de no estar llevando nuestras diferencias afuera e intentando generar algo que es importante, que es la unidad, no la unanimidad. Muy bien decía el criterio anterior, una cosa es el consenso. ¿Qué es el consenso en sí? El consenso es el acuerdo de las mayorías, no el absoluto acuerdo de las mayorías. Por lo consiguiente, creo que es importante valorar que en lo que corresponde al tema de la bancada, no hay normas que establezcan específicamente cuál es el procedimiento de elegirlo. Sí, ¿la elección es correcta? ¿La elección es correcta? La elección donde se nombra a Elvin Santos, usted como jefe de bancada, a Carlos Lara Watson y a Zobeida Andino como secretaria, ¿es correcta? ¿Se hizo dentro del ánimo normal? Los estatutos establecen que la bancada, como tal, integrada tanto por propietarios como suplentes, tienen que proceder a elegir un jefe de bancada. Y ellos en la determinación, la pregunta que hago yo es, ¿no es de la mitad más uno la mayoría para poder determinar quién va a ser el jefe de bancada? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue el procedimiento? Recolección de firmas. Que si se invocó a los otros, sí se invocó. Tal vez no en una junta plena, como de repente podría ser la aspiración, de repente el Central Ejecutivo, pero sí fueron firmando uno por uno, acogiendo los criterios que la mayoría determinaba, y obviamente se logró definir quién era el presidente de la bancada, y hoy está legítimamente reconocida ya por la presidencia del Congreso Nacional. Pero el cuestionamiento que se le hace es que se hizo en la casa de Elvin Santos, en la residencia de Elvin Santos, y que no fue en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. No indica que tiene que ser en el Central Ejecutivo, tampoco fue en la casa de Elvin Santos. Se hizo mediante comunicación abierta, donde cada uno de nosotros fuimos contactando los diferentes y buscando la manera de recolectar las firmas necesarias para lograr la jefatura de bancada, como ha sido la norma cuando en el pasado otros miembros fueron presidentes, cuando fue presidente de la bancada Gabriela Núñez, cuando fue Yuri Sabas, cuando fue también Saavedra, cuando fue también Gabriela Núñez, fueron los mismos procedimientos. No se ha violentado ninguna norma porque ni los estatutos ni ningún otro reglamento establecen lo concerniente de cómo va a ser el procedimiento de esta acción.
La decisión que ha tomado el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, las autoridades, de que limita la participación de la bancada en la elección próxima, a mediano plazo, de el procurador y subprocurador de la República. Es otro elemento que profundiza la crisis. Yo sería algo que deberíamos de entender todos. O sea, la bancada es un criterio de autoridad, el Central Ejecutivo es otro criterio de autoridad. Nadie es sumiso a nadie. Todo en un proceso horizontal donde deberían de ver los mecanismos de comunicación apropiados para poderlo hacer. El Central Ejecutivo no es quien violente los derechos constitucionales de un diputado en su criterio de soberanía individual, de autonomía individual, de poder determinar su forma de votar. Sí debe definir en conjunto la bancada con el Central Ejecutivo lo que corresponde a la agenda parlamentaria. Un ejemplo, las negociaciones. ¿Con quién va a negociar? Obviamente, habitualmente puede negociar con cualquier fuerza política, sea de oposición o sea aliado, y buscar la manera de lograr los mejores beneficios, tanto para la población, que es el principal propósito que tiene que tener el partido, como lo consecuente también al propósito del beneficio de la ciudadanía. De hecho, ustedes han tomado una decisión. No van a participar en la elección del procurador y subprocurador. Ayer en la sesión de bancada se citó a miembros del Central Ejecutivo para que no se expusieran sus razones del por qué no deben de participar. Más sin embargo, hay un criterio que debería valorar. Hemos estado consultando otras instancias de consulta que son los consejos departamentales y locales. Y en el caso particular, un ejemplo, de Copán, 8 de 9 alcaldes están a favor de que sí debe de asumir esas posiciones de decisión, que es el tema de la subprocuraduría que ofrece el Partido Nacional para el Partido Liberal. Si el Partido Liberal la rechaza, otro partido político la va a aceptar, pero el poder hay forma de ostentarlo. Y quiero hacer valer, aún sin perder la identidad como partido. Si somos claros en algo, nosotros somos políticos, venimos de un cargo de elección popular. ¿A qué venimos los políticos? ¿A qué venimos los diputados, los alcaldes? A buscar el poder. Y hay que buscar la manera de ostentar el poder. Que ese poder se administre adecuadamente es otro criterio que debería valorar dentro de los principios y valores y sobre todo el concepto liberal que todos tenemos que tener. Debo interpretar que en algún momento puede algún diputado estar ejerciendo su derecho de participar como diputado votando en la elección del procurador y subprocurador. Usted fue testigo ayer del enunciado que se señaló, donde se iba a presentar, y hoy se estaba presentando, un escrito ante la Corte Suprema de Justicia para interpretación de lo que corresponde a la violentación de sus derechos constitucionales que pretenden en alguna medida el Central Ejecutivo. No es tanto hacer tanta polémica con respecto a esto, sí hacer prevalecer algo que consideramos que no es correcto. No es posible que el Central Ejecutivo esté emitiendo criterios públicos y no de carácter directo con la bancada. O sea, ¿qué es lo que quiero hacerle entender? Han sucedido otras acciones de antecedente con esto, donde primero hace la voz pública de que el partido está renunciando a eso, sin antes comunicada en debida forma y de manera consensuada con respecto a la bancada. ¿Están equivocadas las autoridades del partido? ¿Sí o no? Apelando a un criterio de novatez, a un criterio que no va exactamente con la historia del partido, y apelando más a acciones de repente que pueden ser campañas prematuras que están intentando buscar la manera de hacer a través de redes sociales o a través de ciertas líneas políticas de otros partidos, no exactamente el nuestro, más el aspecto de apego y simpatía, pero no exactamente con el principal mecanismo que debería ser lo de buscar los consensos, de definir agendas más grandes que esa. Definir el tema del procurador y subprocurador es relevante, sí es relevante, pero habrán otros temas más que requerirán también un paquete de reformas dentro de lo que corresponde a la ley electoral, la definición del fiscal general de la República, de los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública y algún otro tipo de acciones que requerirán nuestra participación para lograr la mayoría calificada en el Congreso. A esas acciones son las que tenemos que apelar nosotros. Y entendiendo claramente que la política tiene un fin, que es buscar el poder, tenemos que intentar también generar algún criterio de ganancia para establecer, no exactamente un gobierno ni ningún maridaje político con el Partido Nacional, sin perder la identidad, buscando la manera de hacer oposición constructiva que nos haga ganar espacios y también reconstruir el tejido que el partido requiere para el próximo proceso electoral. Ingeniero, muchísimas gracias. Hay que ver cómo concluye esta situación difícil que vive el Partido Liberal de Honduras. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero antes los dejo con ¿sabías qué?
El monumento a la paz, ubicado en el Cerro Juana Laínez, fue elegido el 29 de septiembre del 2011 como símbolo de la identidad y orgullo de los capitalinos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Día Político. En este segmento quiero informarles que hoy el Congreso Nacional aprobó en primer debate la ley de ciberseguridad. Le faltan 2 debates, pero quiero analizarla un poco con mi invitada en este segmento, la abogada Marlene Alvarenga. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Benedict. Para mí es un placer de nuevo estar aquí a profundidad con este diálogo o esta crisis que ha surgido, este anteproyecto de ley que se ha introducido en la Cámara Legislativa, ya que hay muchas interpretaciones y al final pues lo que considero que se está buscando es poder tener un respeto a la dignidad y al honor de cada persona. ¿Usted está a favor o está en contra de la implementación de esta ley o de la aprobación de esta ley? Es más, la persona que lo propuso por primera vez fue Marlene Alvarenga. Lo propuso en el prediálogo que tuvimos con el presidente Hernández como representante del Partido Anticorrupción de Honduras, ya que he sido víctima de difamación, de injurias y de falsos de parte de muchas personas de redes sociales y que muchos de ellos son diputados actuales que manejan páginas a través del internet donde se dedican directamente a dañar el honor y a dañar la dignidad, no solamente de la persona que es política, sino que también se llevan consigo a toda una familia. ¿Y por qué no se aprobó, no se le dio el auge en aquel momento que se está dando hoy? Bueno, considero que el presidente Hernández estaba buscando él salir como dicen en caballito blanco con este anteproyecto. Yo considero que es muy bueno, hay muchas personas que estamos de acuerdo. No es poner un bozal como muchas personas consideran, no es privar la libre expresión, sino simple y sencillamente es que se ponga un alto al irrespeto, a la difamación y a las injurias que se mueven mucho en las redes sociales. Por ejemplo, yo fui víctima que muchas páginas falsas como del Heraldo, La Tribuna, HCH, manifestaran que yo estaba pidiendo algunas cosas afuera del Tribunal Supremo Electoral, donde yo aseguraba que había ganado las elecciones y cosas así, donde mal informaban a las personas que se metían en una red social. Considero de que sí es necesario, es urgente, no es el primer país que lo va a hacer. La libre expresión lo vamos a tener. ¿Por qué se preocuparía X o Y persona de que se apruebe este proyecto de ley si usted no difama, si usted no injuria? Considero que es importante y ya llegó el momento que aquí en Honduras se aplique. Lastimosamente a Marlene Alvarenga no se le tomó en cuenta. En el prediálogo lo dije, lo manifesté, pero no importa quién lo haya presentado, lo importante es que se pueda aprobar en su segundo, en su tercer debate y pueda ser publicado en el diario La Gaceta, y no solamente que sea aprobado, sino que realmente este proyecto de ley pueda ser aplicable y puedan existir las sanciones reales a estas personas que se dedican a hacer este trabajo. Esperemos a ver qué pasa la próxima semana, porque entendemos va a segundo debate y luego tercer debate. Hay otro tema que quiero analizar con usted, ya que me acompaña en esta noche, y es las condiciones que está poniendo la Alianza para participar de un diálogo. Está poniendo 6 condiciones. Una de ellas es la investigación de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, considero que la Alianza de Oposición ha venido día tras día con nuevas propuestas. O sea, no tienen claro o no tienen una visión a lo que verdaderamente ellos quieren hacer a favor de Honduras. Primero piden una cosa, después se retractan, piden otra, y yo creo que ya llegó el momento de que seamos serios, porque Honduras no es juguete de nadie. Considero que sí deben de hacerse investigaciones a violaciones de derechos humanos, porque considero que a muchos se les ha violado, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. ¿Qué otro lado? Los muchos negocios que han sido afectados por personas que forman parte de esta alianza de oposición,
información donde le van a robar a la gente que está trabajando. También hay que investigar a todas las personas que andan quebrando restaurantes, hoteles. Esto no puede quedar en la impunidad, pero también considero que las fuerzas de seguridad deben de tener un control y no debe de pasarse la mano en cuanto a querer quitarle la vida o quitarle los derechos a una persona. Investigación de derechos de ambos lados. Otra de las condiciones es que se haga una auditoría forense al sistema de divulgación electoral de las pasadas elecciones de noviembre. Como dice por ahí, ¿por qué no hablaron a tiempo? Ahorita ya el presidente Hernández fue notificado presidente por el Tribunal Supremo Electoral, ya recibió su banda presidencial y considero que es extemporáneo. Lo que sí recomiendo al presidente Hernández, le recomiendo a la alianza de oposición y a todos los partidos que estamos en crecimiento en este momento, que exijamos una nueva ley electoral donde haya totalmente un cambio al proceso y al procedimiento electoral, ya que no hay credibilidad tanto nacional como internacional, y considero que estamos en el momento oportuno para que se pueda efectuar esta nueva ley. Es decir, usted coincide, porque esta es la tercera condición que ponen ellos, las reformas electorales. ¿Usted coincide con ellos en ese sentido? Es correcto, ahí estamos totalmente de acuerdo. Es más, el Partido Anticorrupción ha sido uno de los que ha promovido desde el año 2013 que se haga una nueva ley electoral, ya que consideramos que se vienen violando en estos procesos democráticos, no solamente a favor de uno o en contra de otro, sino que se violan los derechos. Hay muchas personas que son afectadas. Podemos ver los casos de impugnaciones que se introducen en el Tribunal Supremo Electoral de muchas personas que consideran que han sido violados sus derechos y que se les está quitando sus votos. Otra condición es que están pidiendo un mediador con aceptación recíproca. Bueno, nosotros en el prediálogo hablábamos de que estamos de acuerdo como Partido Anticorrupción de que puede existir un mediador. No estamos excluyendo a personas hondureñas, nacionales. Sabemos que aquí en Honduras tenemos personas muy capacitadas, muy preparadas, que podrían tener o usar ese papel. Sin embargo, por la poca credibilidad y la pérdida de institucionalidad que existe ahora, y porque los procesos han sido criticados y señalados no solamente a nivel nacional, sino que ya trascendió fuera de las fronteras de Honduras, consideramos que sería recomendable un intermediario o un mediador internacional, pero lógico, podría ser lo que ellos están pidiendo, que sea de ambas partes, pero que sea sobre todo objetivo y que no tire ni a la izquierda ni a la derecha, sino que se base en el verdadero fundamento de derecho. Que tenga un plazo de 30 días hábiles, es decir, 30 días hábiles. Esa es la otra condición. Y la otra condición es que se haga sanciones por incumplimiento, que se den sanciones por incumplimiento. Me gustaría conocer su posición de estas dos últimas posiciones, de las condiciones de la alianza. Bueno, es que aquí se le da bastante larga a las situaciones de investigación o a las propuestas que puedan existir. Yo considero de que sí debe de haber un término, tal vez de 30 días yo lo veo demasiado corto, pero sí podría ser un término de 60, 90 días para que en ese término puedan llegarse a las condiciones que puede favorecer a solventar la crisis que está viviendo el país. Pero sí puedo decirle algo, que la solución en el país no es metiéndose a robar, no es metiéndole fuego a Honduras, no es dejando sin empleo a la gente. La solución aquí es un diálogo urgente y de altura. Aquí tanto la dictadura como la oposición contra la dictadura, como el oficialismo, el gobierno actual, deben de pensar en Honduras y deben de mediar y deben de tratar de resolver el conflicto que tienen por Honduras, por lo que está sucediendo en nuestro país y porque hay mucha gente que son afectadas. Abogada, muchísimas gracias. Gracias por su análisis. Los dejo ahora, antes de concluir el programa, y agradecerles desde luego el favor de su atención con la joya del día. Buenas noches.